Bueno, para conversar sobre este tema nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Corporación 11 de septiembre, Juan González. Señor González, gracias por estar con nosotros. Gracias, pero ya no soy presidente de la Corporación 11 de no, septiembre. ¿Qué cargo tiene? No, porque yo cumplí una etapa, ¿me entiendes? Pero integrante. Sí, claro. Perfecto, no, está bien, lo mismo, está más bien, allá entonces. Está bien, pero hay que ser honrado. Ya, me parece. Sí. Bueno, ustedes se oponen al cambio de nombre y quiero saber por qué, si es que no creen además que es un nombre que divide. Mira, yo primero que nada quiero agradecerles la oportunidad que me dan de hablar de esto, porque somos muy pocos los que hablamos sobre algo fundamental del país y defendemos una causa tan noble pero tan difícil. Te voy a decir por qué la encuentro noble. Porque nosotros, a diferencia de muchos políticos, no todos, que hablan de partido, a nosotros nos enseñaron en la escuela nuestra a hablar de patria. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas que están pasando, porque yo no tenía idea que ya se había votado esto y que le van a sacar el nombre a la avenida 11 de septiembre. Yo creo que fue un hecho histórico, ¿no es cierto?, que le sirvió mucho al país. Y cuando la señora alcaldesa de Providencia dice, este fue un éxito de la democracia, yo les digo sinceramente que para mí, desde que empezó la democracia, no han habido éxito para el país. Yo creo que la democracia ha beneficiado más a los partidos políticos y a los políticos que a la nación misma. ¿Usted cree que Chile estaba mejor en una dictadura que en democracia? Pero mucho mejor. Yo te voy a decir una cosa, fíjate que a mí no me importa el nombre o el apellido que tú le pones al sistema. A mí me preocupa y me interesa cómo funciona el sistema. Llámalo democracia, llámalo gobierno fuerte, como sea. Para mí la democracia en los años 70 era una aberración atroz de lo que estaba pasando en el país. Y ahora, desgraciadamente, en esta democracia, estamos volviendo a lo mismo que pasaba en los años 70 que estaba pasando en democracia. Antes de ir al análisis de eso, antes de ir al análisis de lo que pasa hoy, ¿usted no considera que un sistema en que se respetan los derechos humanos es mejor que uno en el que no se le respetan como era en la dictadura? Pero es que yo te voy a decir una cosa, a nosotros nos cambiaron la historia y los derechos humanos, una cosa maravillosa, pero yo te preguntaría algo, ¿los derechos humanos son inherentes al ser humano o se adquieren después? No. Son inherentes al ser humano. Tú me vas a decir que nacen con el ser humano. Bueno, y yo te digo una cosa, y cuando un hombre, por ejemplo, viola a una niñita de 5 años, esa niñita no le violaron los derechos humanos porque no es un hombre del Estado. ¿Y qué relación tiene una cosa con la que yo le estoy preguntando? Si es que es mejor un sistema... Yo te digo una cosa, yo considero que los derechos humanos son buenos, pero hay que analizarlos cómo vienen los derechos humanos. Por eso te hacía esta pregunta. Porque resulta... o lo que usted me quiere decir es que hoy día no se respetan los derechos humanos. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? No, yo lo que te quiero decir es que los derechos humanos se han establecido para un cierto periodo de vida de los chilenos, que fue después del gobierno militar, pero que se hizo con unas injusticias tremendas, porque los derechos humanos donde más se violaron fue en la época del gobierno de Allende. Pero como a ti no te dejan hablar, cuando tú estás hablando y la respuesta que tú le das a los que te interrogan no les gusta porque se está saliendo la verdad, te dicen no miremos el pasado, miremos para el futuro y no te dejan a veces terminar ni la idea. Le dejo terminar la idea y ahora le retruco, señor González. Usted dice que las peores violaciones a los derechos humanos ocurrieron antes. Durante el gobierno de Allende no fueron asesinadas 3.000 personas, no desaparecieron. ¿Dónde estaban los derechos humanos ahí? Porque 3.000 personas no fueron hechos desaparecer por el gobierno de la Unidad Popular, como sí ocurrió luego con el régimen militar. Tampoco ocurrieron los casos de tortura, de exilio, de desapariciones, que sí ocurrieron después de 1973. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. ¿Tú sabes todos los muertos que hubieron en la época de la Unidad Popular? Era atroz. Oye, pero si yo te lo garantizo, hoy día estamos yendo a lo mismo. Y hay muchos responsables. ¿Hay detenidos desaparecidos? Torturado. Pero yo te voy a decir una cosa. Quiero entender una cosa. Desde su perspectiva, ¿el Estado durante la Unidad Popular ejerció un rol de represión, tortura y desaparición como lo hizo la dictadura? Todo. El comandante, ¿tú te acuerdas del comandante Pepe? Pero una pregunta, quiero entender bien lo que piensa. ¿Usted admite que durante la dictadura o el régimen militar, como probablemente a usted le gusta llamarlo, se violaron los derechos humanos?
Yo creo que no, fíjate. No, yo te voy a decir por qué, pero déjame explicar ahora. Para entender, claro, yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué no se violaron los derechos humanos. Porque esto lo usa la izquierda para un solo lado. Los derechos humanos deben de ser con justicia, porque si no los vamos a desprestigiar totalmente. Yo te voy a decir de que en la época del gobierno de Allende, que estamos volviendo, porque hay muchos responsables en esto, ¿me entiendes? Porque no fueron capaces, muchos políticos, de capitalizar el tremendo capital político que dejó el gobierno de las Fuerzas Armadas y el gobierno del general Pinochet. Fíjate que en el peor de los momentos del general Pinochet tuvo un 44 o un 47% de aprobación, y en el mejor momento de Allende, que fue un gobernante que nunca fue elegido por el pueblo porque fue designado, mira, dime si estoy mintiendo. Y por eso te voy a decir por qué se violaban los derechos humanos ahí. Porque se presentó 4 veces y ninguna de las 4 veces salió. Y la última vez alcanzó a ser presidente porque la democracia cristiana le dio los votos firmándole unas garantías constitucionales que Allende nunca las respetó. González, pero déjame terminar la idea porque ella me preguntó de los derechos usted está haciendo humanos. una serie de aseveraciones históricas que no son correctas y por lo tanto hay que ponerlas en su... Usted está haciendo una serie de aseveraciones que no son correctas y por lo tanto hay que ponerlas en su contexto. A ver, dime por qué no son correctas. Ha dicho y no ha justificado por qué usted sostiene que hubo desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por el Estado durante el gobierno de la Unidad Popular. Es una aseveración que usted ha hecho y que no la ha justificado, por eso le pido que la justifique. Te voy a decir por qué. Porque en la época de la Unidad Popular a los carabineros los mataban todos los días. Yo te voy a decir cómo. Por ejemplo, año 1972, 14 de junio, 2 carabineros mueren porque fueron engañados y fueron a ver un delito que se estaba cometiendo en la panadería tanto, y de arriba de los techos mataron a los 2. 14 de junio, 15 de junio, matan a un carabinero por la espalda y los terroristas dicen que fue para quitarle la metralleta. Espérate. No fueron cometidos por una institución del Estado. ¿Ah? No fueron cometidos por una institución del Estado. Ah, pero era lo que yo le preguntaba a ella en delante sobre los derechos humanos. O sea que la persona que no es del Estado y viola a una niñita de 5 años, esa persona, por no ser del Estado, no le violó los derechos humanos a la niñita. Le estoy pidiendo que se haga cargo de su aseveración. Usted dijo que el Estado había cometido esos crímenes durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ahora me pone casos que son casos de terrorismo contra Te voy a decir por qué. Porque el MIR, el Frente Terrorista, no patriótico, ¿de dónde patriótico esta gente? El Frente Terrorista Manuel Rodríguez, eran todos gentes idealistas que Allende los había dejado libres porque eran niños de Allende. Déjame preguntarle un par de cosas, porque si no se transforma en un monólogo y la idea es que conversemos. Ah, bien, conversemos, sí, pero a mí me tiene que dejar contestar las ideas. Pero si he estado todo el rato contestando, señor González. A ver, quiero saber si usted reconoce... Ya entendí lo que usted piensa sobre el gobierno de Allende. Quiero saber si usted reconoce que en el gobierno de Augusto Pinochet se torturó y se hizo desaparecer gente, ¿sí o no? Yo te digo sinceramente que yo no creo eso. ¿No? Y te voy a decir por qué. Cuando lo mira usted... Porque yo fui militar. ¿Ya? Y yo conozco. O sea, yo sigo siendo militar, no uso uniforme porque estoy en retiro. La comisión Rettig es falsa, es un invento. Pero te voy a decir los organismos una cosa. Internacionales son falsos. Te voy a ilustrar. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica, qué lindo nombre tiene. Te voy a ilustrar, Mónica. Los derechos humanos fueron sacados, digamos, ¿tú conociste los archivos del Cardenal? Sí. Esos no son los archivos del Cardenal. Ese fue... si la memoria no me falla, Juan José Parada, miembro del Partido Comunista y pertenecía también al Frente Patriótico Terrorista Manuel Rodríguez. Y te voy a decir que él fue el que recolectó todos estos nombres. González, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando lo veo... inevitablemente también me acuerdo de Augusto Pinochet, tal vez por un detalle, porque le veo la perla en la corbata. Lindo. Me imagino que es un homenaje también a... No. Esta perla tiene otra es una historia. coincidencia, bueno. Una coincidencia, pero qué linda coincidencia para mí. Sí. Porque ahora, fue un gran hombre. Me imagino que usted considera que es un gran hombre, evidentemente, pero el 11 de septiembre se quiebra la democracia en nuestro país. ¿Pero qué democracia? Pero déjeme terminar de hacer la pregunta. ¿Usted considera que esa es una fecha que merece ser ensalzada con una calle? ¿Y por qué? Y te voy a decir por qué. O sea, sí. Porque impidió... ¿Usted lo cree? ¿Ah? ¿Usted cree que sí merece ser ensalzada con una calle? Lógico. Y yo te voy a decir una cosa, lo que no se merece es que Allende tenga un monumento.
porque eso engaña a la población y sobre todo a la juventud, porque si ven un monumento... El quiebre de la democracia merece una calle para ser ensalzado y un presidente, es que no había democracia, y un presidente, más allá del juicio que se tenga sobre él, pero que fue electo democráticamente, no se merece una estatua. Ya, déjame contestarte. Primero que nada, fue designado, no democráticamente. Fue electo. Designado por el Congreso. Fue electo en segundo lugar, el sistema establecía que después se validaba en el Congreso si no había una mayoría. O sea, funcionó el sistema democrático. Ya, y después, ¿qué es lo que querías tú que te dijera? Que no entiendo cómo el quiebre de la democracia merece, según usted, una calle para ser ensalzado y no un presidente que fue electo democráticamente, más allá del juicio que se tenga sobre él. ¿Tú crees que es democracia? Es que yo no considero que si la democracia es así, yo prefiero un gobierno de otra manera, porque para mí eso no podía ser democracia. Una democracia donde tú tenías que hacer cola para poder comer un pollo. Una democracia, porque estamos volviendo a lo mismo, pero todavía no existe el estanco automotriz. ¿Tú sentiste hablar del estanco automotriz en la época de Allende? Si esa era democracia, con eso no las quiero. La JAP, eso era democracia. Cuando tenían el padre de la Michelle Bachelet era el jefe de la JAP. ¿Y tú sabes qué es lo que hacía la JAP? Te entregaban una libreta para decirte qué podías comer y qué no podías comer. Para mí esa democracia no existe, pues. Así que no hubo quiebre de democracia. En todo caso, si tú le quieres llamar así, ¿no es cierto? Que a mí no me importa el nombre o el apellido, a mí me preocupa cómo funciona el sistema, pero si lo quieres llamar así, yo no estoy con ese tipo de democracia. Y ya casi no estoy con este. Te voy a decir por qué, porque estamos volviendo a la un golpe de Estado. ¿Usted encontraría bien que hubiera un golpe de Estado? No, no están las cosas para eso. Porque te voy a decir una cosa, porque todavía no están matando todos los días, ni asesinando, ni colocando las bombas que le ponían a los camiones de carabineros, ni están en el comandante Pepe cuando estaba en el sur, que se tomó todas las parcelas. No existe el hambre que existía en la época de Allende. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está Oye, dime una cosa, cuando están hablando de la educación y del lucro, qué triste lo que está pasando en este país, porque los comunistas y los socialistas son creadores de pobreza y maestros del engaño. El lucro. Yo te voy a decir una cosa, porque no me va a dar el tiempo del programa de ustedes, pero primero que nada, hay un problema grave en Chile, que no se dan cuenta, que están hablando de la desigualdad. Un país, escúchalo bien y que lo escuche la gente, que aspira a la igualdad es incapaz de ser libre. Y te voy a decir por qué. Señor González, un país que aspira a la igualdad es incapaz de ser libre. Incapaz de ser libre. Y te voy a decir por qué. ¿Lo quieres escuchar? Porque no me vayan a cortar. No, por favor, adelante. Ya. Igualdad de inteligencia, igualdad de virtudes, igualdad los seres humanos tienen de ¿cómo se llama?, de envidia. Los seres humanos tienen igualdad de oportunidades. Si tú hoy día, escúchame bien lo que te voy a decir, nivelaras todas las situaciones de hoy, por la única manera que podrías lograr la igualdad es la opresión. Señor Como González, sucede, déjame terminar la idea, como sucede en Corea del Norte. Ahí hay igualdad. Porque el ser humano, tú lo dejas libre y vas a tener la desigualdad. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Me deja preguntarle algo, ya tenemos que cerrar la entrevista. ¿Usted votó en las primarias del domingo? ¿Cómo? ¿Votó en las primarias del domingo? Esa es una cosa que la tengo yo reservada, no la explico ni por quién voté ni nada. ¿Se siente representado por alguno de los candidatos presidenciales? Mira, de todo me sentiría representado por Longueira. ¿Por qué? Porque creo que es el más, ¿cómo te dijera?, el más sano, el más puro, el más con mejores condiciones. Me cuesta un poquito entregarme, ¿me entiendes tú? Te voy a decir por qué. Porque ellos erraron el camino. Porque no fueron capaces de erraron el camino. ¿Quiénes porque ellos deberían de haber defendido... ¿La derecha? Sí, porque ellos deberían de haber defendido lo que fue el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. ¿Hay alguien que represente los ideales del pinochetismo hoy día en la elección presidencial? Mira, en las elecciones de ahora, que están tan contentos, yo considero que fue un fracaso tremendo, te lo voy a decir, porque un 22%, hay 10 millones que no votaron. Y te voy a decir lo siguiente, esta señora que le va a sacar el nombre a la avenida 11 de septiembre. La alcaldesa José Ferrazo y usted. Ella debería haber hecho un plebiscito. Y te voy a decir que ahí no sale, ahí queda. Pero si a usted no le gusta la democracia, ¿qué le importa que no haga un plebiscito? Por lo demás, en democracia... No, a mí me gustaría una democracia, pero verdadera. La ley dice que ella puede hacer el cambio así, consultando al Consejo. En todo caso, nos gustaría saber si hay alguien que usted cree entre los candidatos que representa el pinochetismo. ¿Si hay algún candidato? De los que están ahora. Yo creo que... O alguien en la derecha, no sé. No, yo creo que el pinochetismo está representado en toda esa gente, como te dijera, que no habla,
pero calladita. Y en las poblaciones más humildes, ahí está representado el pochettismo. No, entre los dirigentes no. Entre los dirigentes de los partidos políticos no, fíjate. Porque... Y para ir cerrando una cosita, dime. ¿Qué representa para usted un nuevo gobierno si es que llegara a producirse Michelle Bachelet? Terrible, terrible. Te voy a decir por qué. Hay un amigo mío con el que peleo yo, porque me dice, es lobo con piel de oveja. Y yo le digo, no la traté así, le digo yo. No, me dice, es lobo con piel de oveja porque tiene un pasado, tiene un presente y va a tener un futuro. El pasado fue lo más triste que hay, ¿no es cierto? Ahora, ella está ahuyentando los capitales. Y cuando el ministro Larraín dice que los capitales se están yendo, pero tiene toda la razón ese ministro, porque te voy a decir una cosa, los impuestos deben ser algo tranquilo y deben de ser bajos, ¿me entiendes? Y ahora que le están aumentando los impuestos, esa es una de las maneras de lograr la igualdad, de la que yo te expliqué ya cómo era, pero hacia abajo. Y el presidente Piñera, que no lo debiera haber hecho nunca, aumentó los impuestos. Yo te voy a poner un caso bien sencillito nomás. El IVA, pone tú 10 empresas en Arica, con un IVA voy a exagerar los porcentajes, de un 20%. Y pon 10 empresas en Punta Arenas, con caminos difíciles para trasladarse y todo eso, con un IVA de un 6%. Deja pasar 5 años y anda a ver cuántas empresas hay en Punta Arenas y cuántas hay en Arica. Se trata, y que lo sepa la Bachelet, que lo escuche, ojalá, pero no lo va a hacer caso porque ellos van a ¿cómo se llama? A Venezuela, esto y lo otro. Que lo escuche. Muchos tienen que pagar pocos impuestos y no que pocos paguen mucho. Perfecto. Señor González, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Qué lindo haber vamos estado a hacer acá, una pausa porque tengo pocas oportunidades, pero me voy a despedir. En CNN Chile.